Hola amores, recomiendo que este episodio lo escuchen en formato podcast o audio, ya que la calidad del video de Sol no es el mejor. De todas formas, la información que va a brindar merece ser escuchada porque está llena de sabiduría para la regulación hormonal de las mujeres. Así que acá las dejo con el episodio. Hola amores, sean bienvenidas una vez más al Balance con Nashi. El día de hoy tenemos una entrevista súper nutritiva con una nutricionista funcional especialista en desinflamación celular. Y vamos a estar hablando sobre alimentación para la regulación hormonal en las mujeres. Así que sin más, vamos a empezar. La nutricionista a la que entrevisté se llama Sol. Ella es la dueña de Planta Made, la pueden encontrar en Instagram, y recibe diariamente en su consultorio a un montón de mujeres con diferentes desequilibrios y ella las acompaña a regularse desde el alimento. Sol de Planta Made es quien va a dar la clase 6 del programa Venus para mujeres valientes que sienten un llamado a hacer una profunda sanación de su energía femenina para hacerse cargo de todas sus partes y habitar su vida con soberanía física, mental y emocional. En el programa Venus vamos a tener 3 clases dedicadas a lo que es la regulación hormonal, los hábitos, el cuidado del cuerpo desde el honrar nuestro cuerpo, desde el amor, cuidar nuestro cuerpo desde el amor, hábitos amorosos. Entonces, primero van a tener una clase sobre su ciclo menstrual para que sepan cómo funciona su biología y su energía durante su ciclo menstrual. Y luego viene la semana wellness, donde va a estar Sol, que les va a dar una clase donde todas las temáticas de este video las va a profundizar muchísimo más para que potencien su alimentación en pos de su regulación hormonal. Y después va a estar mi clase de biohacking, donde en esa clase voy a incorporar muchos otros hábitos que no tienen que ver necesariamente con la alimentación, sino que vamos a hablar de otras cosas también para potenciar la salud, que son simples, pero muy efectivas y valiosas. Y también en la clase de biohacking yo les voy a incorporar una práctica de hipnoterapia, ya que algunas sabrán que me estoy por recibir como hipnoterapeuta y la hipnosis para mí ha sido un antes y un después en mi camino de sanación. Es por eso que estoy por certificar en esta herramienta y ya estoy habilitada para dar algunas prácticas, entonces la práctica que voy a dar en la clase de biohacking va a ser para que puedan integrar justamente esta parte que quiere hacer hábitos por su bienestar, que quiere estar bien, que quiere cuidarse a sí misma, se pueda integrar con esa parte que le cuesta sostener los hábitos, que les cuesta mantener los hábitos, que le cuesta cuidarse a sí misma. Entonces vamos a facilitar una herramienta sencilla para integrar a estas dos partes y que su implementación de hábitos comience desde un lugar diferente, mucho más amoroso y expansivo para ustedes. Así que la primera pregunta que le hice a Sol tiene que ver un poco con, nosotras venimos de unas ancestras y de un linaje y de un colectivo femenino que se amoldó completamente al ciclo hormonal masculino, a la forma de trabajar masculina. Y nosotras tenemos otros tiempos, tenemos otros relojes. No somos iguales todo el mes. Nuestro ciclo hormonal no es de 24 horas como el de los varones, sino que también tenemos un ciclo hormonal que va variando semana a semana. Entonces nosotras teniendo ese conocimiento, lo que podemos hacer es ir posicionando nuestras tareas y nuestros quehaceres y nuestras salidas sociales, por ejemplo, nuestras reuniones, acorde a nuestro ciclo menstrual para utilizar nuestra propia energía a nuestro favor. Así que vamos a ver qué responde Sol con respecto a la pregunta: ¿por qué las mujeres no nos sentimos iguales todo el mes? Muy buena pregunta, ¿no? Y cómo a veces también agrego, el cuerpo nos avisa y no nos damos cuenta que nos está avisando. No nos damos cuenta, es esto de, bueno, sigo, bueno, pero se me cae el pelo, bueno, pero sigo, bueno, pero tengo mucho sueño, estoy muy cansada, bueno, pero sigo. Cómo no nos cuesta mucho atender a eso por justamente este ritmo que estás mencionando y nosotras principalmente no nos sentimos iguales todo el mes porque nuestro cuerpo tiene dos relojes internos
El uno es el famoso ciclo circadiano, que es el que más te conoce, que es aquel que dura 24 horas y es el que más tratamos de acercarnos para estar en equilibrio. Tratamos de que cuando es de día uno pueda hacer muchas actividades, uno pueda despertarse, uno pueda alimentarse y que cuando es de noche, en la medida en lo posible, nos podamos ir a dormir, podamos ir calmando un poco todo el medio ambiente, podamos ir terminando de comer y demás. A veces es posible, a veces hay que intentar hacer lo posible y a veces no es posible. Por ejemplo, esos trabajos que son de noche, que tenés que estar despierta hasta las 2, 3 de la mañana o tenés que levantarte cuando todavía es de noche, pero bueno, estamos hablando dentro de una normalidad y en lo que se podría llegar a hacer. Y este es el ritmo que experimentamos tanto las mujeres como los hombres. Y después hay otro ciclo que se llama ciclo infradiano, que de a poquito ahora se está comenzando también a hablar, que es el que dura entre más o menos 28 días y es el que atraviesa nuestro ciclo menstrual, ¿sí? Aprender esto es fundamental porque nuestras hormonas son muy susceptibles a todos los cambios que aparecen en estos ritmos y saberlo es algo que a nosotras nos va a poder permitir relacionarnos de manera distinta, tanto con la energía del día, como con el descanso, como con las comidas, como con la productividad. No es lo mismo cuando nosotras estamos sangrando o nos está a punto de venir que cuando ya se te fue esa fase y aparece otra energía más sexual, una energía más linda, una energía más de creatividad, que bueno, que a poquito vamos a ir metiéndonos en todas esas fases un poco por arriba, quizás con más detalle en el programa, pero es algo que estamos constantemente hablando, ¿no? De las fases del ciclo. Entonces, entendemos un poco esta cuestión de estos dos ritmos distintos, que hay uno que atraviesa a hombres y a mujeres y hay uno que nos atraviesa solamente a nosotras, a las mujeres. Amé esta respuesta simple al pie para que todas la podamos comprender. La segunda pregunta tiene que ver con una historia un poco más personal que me pasó, chicas, así que les voy a contar. Yo cuando tuve mi primera menstruación a los 13 años de edad, yo tenía mucho acné, claro, porque era adolescente, y mi ciclo no era de 28 días, sino que se retrasaba un poquito. Entonces fui a la ginecóloga y poco me preguntó sobre mi vida o sobre mi deseo, ni siquiera me informó sobre las consecuencias de la pastilla, o sea, mi decisión fue completamente sin información, básicamente, sin que me informen sobre lo que iba a involucrar que yo tome la pastilla. Simplemente me la dieron y me dijeron, esto te va a servir para el acné y para regular tu ciclo menstrual. Entonces yo la empecé a tomar y por 5 años seguidos tomé pastillas anticonceptivas. ¿Qué sucedió en esos años? No tenía líbido. O sea, yo era una mujer completamente diferente a quien soy hoy. No podía, no conectaba con el deseo. O sea, no tenía ganas de tener relaciones. Estaba muy desconectada, disociada de mi cuerpo. Esta es mi experiencia de vuelta. Y me han pasado otras consecuencias con respecto a tomar la pastilla. Por ejemplo, me salieron me salió un quiste muy grande en el ovario izquierdo. Así que bueno, mi experiencia no ha sido la mejor. Y para mí lo más doloroso, ahora mirándolo con los ojos de hoy en día, es que yo estuve mucho tiempo de mi vida sin ovular, porque las pastillas anticonceptivas anulan la ovulación y todas estas energías que suceden durante nuestro ciclo menstrual, esta energía cíclica justamente no la pude experimentar en los primeros años en donde yo tuve empecé a conectar con mi ciclo porque empecé a menstruar. Entonces siento que fue una experiencia que me dio mucha sabiduría para ser la mujer que soy hoy. Sin embargo, siento que hubo mucha falta de prudencia o de negligencia, no sé cuál es la palabra por parte de los médicos para, si yo te voy a dar una pastilla, quiero que sepas también todas las consecuencias que podés tener por tomar esta pastilla, que fue alguna información que a mí no se me dio y que me llevó a tomar decisiones que no estaban tan buenas y pasé por estados anímicos muy feos, que siento que no fue completamente a causa de las pastillas, pero sí no me ayudaron en su momento. Entonces, sabiendo esto, yo sé que hay muchas mujeres que es como me vienen y me dicen, Nashi, las quiero dejar porque yo ya estoy sintiendo que mi cuerpo no quiere tomarlas. O sea, verdaderamente yo quiero dejar las pastillas, pero tengo miedo por quedar embarazada, pero tengo miedo porque dicen que vas a engordar un montón. Entonces,
Entonces, por eso le traje esta pregunta a Sol, de por qué es que hay cuerpos que se desequilibran tanto con el uso de anticonceptivas y qué pasa cuando las dejamos. O sea, ¿qué podemos hacer también para que este proceso de cuando las dejamos no tenga tantos efectos secundarios? Entonces, a ver qué responde. Yo creo que ahí primero no ponernos en ese papel de juzgarnos a nosotras mismas, porque cada una hace lo que mejor le sale y lo que mejor puede. Pensá en Nashi, de 13 años, que de repente tenía un montón de granitos y dijo, bueno, yo necesito sentirme mejor porque me está afectando mi autoestima o porque me está afectando la validación conmigo misma y este es el camino que encontré. Entonces también como ahí, ¿no? Decir, bueno, primero tranquila con mí misma, hay algo que me está haciendo tomar esta decisión, entender que pueden haber otros caminos, por supuesto, pero ¿qué sucede? Entonces algo como muy personal, si hay amigas o de pronto conocemos a alguien que está en este camino, no atormentarlo, ¿no? Y presionarlo y juzgarlo, sino decirle, mirá, hay otros caminos, mirá, te puedo ayudar, mirá, conozco sobre estos temas. Entonces como que vas abriendo también una puerta de entrada ahí a esa mujer que tanto miedo tiene, porque en sí tiene miedo de quedar embarazada, aumentar de peso, y pueden suceder esas cosas también, ¿no? Porque lo que tenemos que tratar de entender es que nos desregulan tanto en algunas mujeres el cuerpo, primero, entre paréntesis, todas somos muy distintas, capaz algunas te desregulan más y quizás algunas otras menos, pero por lo general hay tanto efecto que tienen porque son hormonas sintéticas. Esto significa que no actúan igual en nuestro cuerpo que nuestras hormonas naturales, justamente por esto, porque son sintéticas. Entonces, no es que nos están regulando el ciclo, sino que lo están anulando al ciclo. Evitan a la ovulación. Es como que mantienen un flujo constante de hormonas igualito durante todo el mes. Y evitar, como poner esta famosa frase, la curita, y lo que estás haciendo en verdad es o frenar el síntoma, porque estás diciendo, bueno, me lo freno acá y cuando esta persona, esta mujer vuelva a dejar las pastillas anticonceptivas, va a volver a aparecer el síntoma igualito, o la otra carta que es, saco la curita después de tanto tiempo, que por lo general muchas de nosotras hemos tomado pastillas anticonceptivas quizás durante entre 5 y 10 años, ¿sí? Algunas más, algunas menos, pero a veces las tomás de los 18 hasta los 30. Entonces ahí lo que sucede es que ese síntoma que se tapó en su momento vuelve como medio monstruoso también. ¿Sí? Hay muchos síntomas que pueden aparecer también asociados, que no se conocen mucho o no se unen flechas con que pueden estar asociados con las pastillas, que son las migrañas, a veces es como esta ansiedad, un poco la depresión, sentirse a veces muy triste, con muchos cambios de ánimo, o tener baja libido, ¿sí? Cuando se dejan de tomar las pastillas, si se empezaron a tomar por un síntoma, este síntoma a veces va a aparecer o ese síntoma puede aparecer hasta más fuerte y pueden aparecer como otros dolores también ahí asociados. Ahora, es distinto una mujer que deja las pastillas anticonceptivas y inició algunas rutinas de autocuidado para que el impacto sea menos brusco, a una mujer quizás que de un día para el otro también las dejó de tomar y habían muchos hábitos que se podían haber mejorado durante el tiempo antes de dejarlas. ¿Se entiende a dónde voy? A veces ahí el impacto puede ser mayor o a veces el impacto puede ser menor. ¿Qué es lo que podemos tratar de hacer, generalizándolo todo un poquito más? Es tratar de ir asegurándonos de comer suficiente, tratar de salir de esos circuitos de dietas, de comer muy poquitito, de restringirse un montón de comida, de pensar solamente en la parte de las calorías y no tanto en los nutrientes. Entonces ya comer suficiente va a ser algo que algunas reservas y algunas deficiencias de nutrientes puedan estar mejor y el impacto ahí pueda ser también menor. Ingresar bastantes grasas saludables en las comidas, esa es otra cosa que también puede favorecer bastante al organismo, por ahí podemos empezar a arrancar y decir, bueno, ¿qué grasas estoy comiendo yo? ¿Estoy comiendo grasas que vienen más de un lado inflamatorio o grasas que vienen de un lado más antiinflamatorio? Y hacer ahí como una selección de grasas. Eso también es algo que se puede empezar a hacer antes o después de dejar las pastillas anticonceptivas. Otra es todo lo que esté relacionado con el estrés. ¿No? Tratar de ver cómo yo puedo gestionar mi estrés emocional, cómo yo puedo tratar de regularme a mí misma o puedo regularme con distintas herramientas para que mi cuerpo no acumule tanto el estrés del día a día, que es el desafío más difícil, no canalizar lo que nos está sucediendo en el día a día con los hábitos y con la alimentación. Y después otras patas que pueden no estar 100% relacionadas con la alimentación, que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con los vínculos, que tienen que ver con mi familia, con mi casa, ¿no? Con mi lugar de trabajo, con los espacios de ocio,
con reponer la energía que estoy constantemente dando en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, para mis hijos, y de pronto cómo repongo también esa energía. Eso es nutrición también. Respecto a esto, a mí también me sucedió que cuando dejé las anticonceptivas, yo dejé un montón de vínculos, o sea, fue todo como, dejé de estar con la pareja con la que estaba, o sea, dejé de verme con un montón de personas. Entonces también le pregunté con respecto a esto y me dijo lo siguiente. Hasta hay una parte del carácter nuestro que cambia, de la personalidad, de la toma de decisiones. Hay algo que ahí a veces yo también trato de trabajar, esto de duelar una versión anterior de una mujer, porque de pronto puede comenzar una nueva versión distinta, con otro carácter, con otra personalidad, esto que estamos mencionando. Yo suelo hacer hincapié en que en estos procesos hay que intentar estar conectada a una misma. El día que puedas dar lo mejor que puedas, pero no estar en un momento donde estás preparando un final muy importante, estás poniendo toda tu atención ahí, estás poniendo toda tu atención en buscar un nuevo eslabón del trabajo, estás mudándote, estás solucionando algún tema familiar muy importante, porque si no vas a poder dedicarte mucha energía ahí en este proceso tan importante, puede ser todo muy turbulento, porque no sabes qué puede aparecer luego. Hay mujeres que tienen ciclos que son muy saludables y que no aparecen un montón de sintomatología, quizás a veces son mujeres que venían con un cierto hábito ya generado, entonces como decía recién, esa mujer al dejar las pastillas anticonceptivas puede ser distinto el impacto, y hay otras mujeres que sí, que aparecen un montón no sé si la palabra es problemas, de desequilibrios, porque las hormonas es como que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ahora que ya no sé cuál es el caminito, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer? Entonces es ir entendiendo para apoyar a ese proceso y trabajar como en conjunto, vos, tus hormonas, tus células, el cuerpo, no estar muy desconectada. Yo conozco muchas mujeres que han tratado de experimentar todo esto y no se les dio y tuvieron que volver atrás y tuvieron que volver a tomar pastillas anticonceptivas porque quizás no funcionó el DIU, o quizás estaban muy aterradas de quedar embarazadas y era algo que realmente no lo deseaban con toda su fuerza. Entonces ir viendo cuál es la situación de cada una. Ahora, sí, la situación es, lo quiero hacer porque estoy decidida y lo quiero experimentar. El acompañamiento es fundamental en estos procesos, que alguien te pueda ayudar, que alguien te pueda guiar y que alguien te pueda sostener aparte de vos misma. A veces no podemos nosotras con todo. Sí podemos, pero a veces no podemos, ¿no? Es como lo podemos hacer, pero a veces hay momentos que pedí ayuda, pedí a alguien que te escuche, alguien que te sostenga, alguien que te dé herramientas. Aunque ya sabes que lo podés todo, puede ser que sean momentos que no. Dios, amo esto que trajo Sol. Me encantó esto de que es un duelo también, de duelar una parte nuestra y empezar a hacer otra, y la importancia de el acompañamiento para que este caos que de pronto empieza a suceder adentro nuestro pueda ser más sostenido y por ende volverse más ameno. La tercera pregunta que le hice es, vieron que hay muchas influencias en redes sociales demonizando tomar café. Como si sos mujer, deja el café, o el café que te da ansiedad y que tomes otra cosa para reemplazarlo. Y esto de no tomar café en ayunas. Entonces, como hay tantas preguntas con respecto al café y la mujer, le traje esta pregunta a Sol. Entonces le dije, ¿qué hago con el café para que no me afecte a mis hormonas? Me gusta, porque capaz te gusta mucho el café y no lo querés dejar. Así que acá vamos con la respuesta. Mira, la realidad es que yo siempre voy a tratar de promover con mis pacientes no los extremos, ¿no? Ni tampoco sacar el café para siempre y que sea un deseo que vos seguís teniendo, pero te dijeron que lo tenías que sacar absolutamente porque te va a terminar afectando por otro lado. Quizás te termina afectando mucho más todo ese estrés y todo ese vínculo que terminaste generando con el alimento, que de vez en cuando tomarte una taza de té, de café tranquila, disfrutándolo en paz, con vos sola o afuera o en algún cafecito o en algún fin de semana. Pero sí es verdad que a nosotras, a las mujeres, tomar cafeína con el estómago tan vacío y cuando recién abro los ojos, que me estoy despertando y que me estoy calentando el café o el mate, pero ahora estamos hablando un poco del café, y yo estoy usando ese café para despertarme, es algo que a mí me va a afectar un poco mi equilibrio hormonal desde muy temprano, desde la mañana. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotras nos despertamos, nosotras los hombres igualmente, pero estamos hablando de las mujeres, el cortisol, que es nuestra hormona del estrés, se nos dispara
nos hace un pico que hace que nosotros nos activemos, nos levantemos de la cama, nos pongamos a hacer lo que tengamos que hacer a la mañana, sea trabajar, sea estudiar, sea ordenar, lo que sea que tengamos que hacer, nos hace que activemos ese movimiento. Este cortisol tiene un pico más o menos de 2 horas. Entonces, la idea para que no afecte tanto a nivel hormonal, estamos haciendo un spoiler tremendo, tremendo del programa, pero la idea es que para que no afecte tanto el cortisol a las hormonas, tenemos que tratar de que se haga el pico y que ese pico baje. Si nosotras, mientras tenemos tanto el pico, estamos tomando tanto café o tanto mate, que es muy estimulante, es como que a expensas de esa infusión es que nos terminamos activando. Y es como que el cortisol propio natural se acostumbró tanto a que te va a pedir ese café para activarte. Y ahí es cuando nosotras las personas nos volvemos tan dependientes, que decimos, no saques el café porque yo no me puedo levantar a la mañana, no me puedo despertar, no me puedo activar, no puedo pensar. Y a veces cuando hacemos ese hábito de correr un poco el café de horario para que se haga ese pico y que baje, esa persona hasta tiene síntomas de abstinencia. Siente más irritación, siente más mal humor, hasta que el cortisol propio se vuelve a regenerar, ¿sí? Puede ser hasta dolor corporal, hasta dolor de piernas, pero bueno, ahí ya es un hábito que quizás no tiene tanto que ver con el plato, con lo que yo estoy comiendo, sino con mover y correr de horario el café para intentar que no me afecte tanto, no interactúe tanto con este cortisol, que es una hormona, por lo tanto va a interactuar en mi equilibrio hormonal. Hay un poco de razón en intentar que el café no esté tan temprano en las primeras horas que recién me levanto y lo uso para levantarme. Ahora, si yo a ese café le hago alguna combinación, ese efecto va a ser menor. Por ejemplo, si yo el café lo puedo combinar con alimentos o comidas que tienen proteínas, alimentos o comidas que tienen grasas, alimentos que tienen fibras, yo puedo contrarrestar también mucho este efecto, ¿sí? El tema es entender, bueno, cuáles son esos alimentos también ideales para consumir que tienen estos componentes. Otra opción podría llegar a ser este café, lo tratemos de suspender un poco, pasado el mediodía, si son personas que a veces tienen también problemas para conciliar el sueño, el descanso, por ejemplo. Y entonces ahí es como que yo voy buscando algunas conductas o voy buscando algunas formas de distribuir las comidas y las infusiones que voy haciendo en el día para que no me afecte tanto a nivel hormonal, pero yo pueda seguir tomando café de vez en cuando si me gusta y lo quiero hacer. Lo hago de una manera un poco más estratégica. Entonces, la cuarta pregunta que le hice, son 6 preguntas para que lo sepan, tiene que ver con cómo sincronizar los ayunos con nuestro ciclo menstrual. Vieron que ahora está muy de moda los ayunos intermitentes, entonces a mí me encanta incorporarlos. Por eso es que le pregunté a Sol para que desde su sabiduría nos diga cómo incorporar esta práctica acorde a nuestro ciclo. Y esto es lo que dijo. Bien, ahí hay que entender un poco cómo funciona el ciclo de cada una. Lo ideal es que el cuerpo va a ser un poco más flexible a los ayunos y los va a tolerar mejor del día 1 más o menos hasta el día 10, 12, que generalmente es donde producimos los estrógenos y aumentan. En este momento el cuerpo se vuelve más flexible y se vuelve más tolerable a los ayunos. Igualmente de manera individual, ¿sí? Es como que todo esto yo lo digo de una manera generalizada, pero después hay mujeres que dicen, no tengo nada de hambre a la mañana, no puedo comer absolutamente nada. Bueno, ahí a esa mujer le decimos, bueno, no comas si no tenés hambre. Por supuesto que tratamos de entender por qué no tenés tanta hambre, si viene de otro lado, o si realmente es que esa mujer no tiene hambre, y hay otras por el otro lado que no pueden salir de casa porque necesitan sí o sí comer algo. No pueden, necesitan algo y está todo bien, no es que necesita algo porque tiene algún problema con su glucosa o tiene algún problema con el hígado o tiene algún problema con el sueño, algún problema en su nivel de energía, está todo equilibrado, simplemente es una mujer que necesita alimento a la mañana temprano. En base a esta información personalizamos nuevamente, pero hablando biológicamente, el cuerpo en ese estado donde más genera estrógenos, en esa fase es donde va a sentirse un poco más flexible a aguantar estos ayunos. Después, en la fase que es más premenstrual, empezamos a producir más progesterona y ahí nos volvemos mucho más sensibles, tanto a lo físico como a lo emocional. Entonces, quizás acá en esta etapa, hacer ayunos que sean tan prolongados o que haya una cierta restricción calórica
podría ser visto como un estrés para el cuerpo, ¿sí? Podría el cuerpo ahí decir, ¿qué onda esto que estás haciendo? Medio que lo percibo como un estrés, me parece que capaz en esta fase podría llegar a ser no tan favorable. Y en la última fase, que es la más premenstrual un poquito también, y ya la menstrual, ahí es muy esencial nutrir al cuerpo en vez de agregarle estrés. Es el momento donde se nos está desprendiendo una partecita de útero, donde estamos desprendiendo y eliminando un montón de nutrientes, donde el cuerpo consumió un montón de energía para que si nosotras queríamos y deseábamos haya un embarazo. Entonces la idea es hacerle saber al cuerpo que hay un entorno seguro para que después vuelva a aparecer el ciclo. Quizás ahí lo ideal es poder dar alimento. Y siempre el que más voy a sostener un poco de manera general es el reposo digestivo o ayuno de las 12 horas, que es en el que estamos haciendo prácticamente a veces dormidos de noche. Y después, Sí, al despertar, vas identificando si agregas o no comida en ese momento o lo seguís estirando un poquito más. me encantó. Ahí, la pregunta que viene ahora les va a encantar. Cuando nosotras estamos equilibradas hormonalmente, la menstruación no debería ser una etapa en donde tenemos que tomarnos un montón de analgésicos porque si no, no podemos mantenernos paradas ni podemos concentrarnos en nada por el dolor que tenemos. Entonces le pregunté a Sol qué prácticas o qué cositas podemos incorporar en nuestra etapa premenstrual o durante todo nuestro ciclo para que cuando llegue el sangrado, cuando llegue la menstruación, pueda ser un momento tolerable, o sea, podamos nosotras estar, obvio, un poco más con energía un poquito más baja porque estamos en invierno, estamos en la etapa menstrual, estamos más hacia adentro, pero no doblándolos del dolor porque no nos podemos mantener bien, enteras durante este momento. Entonces, esto es lo que dijo. Hay algo muy puntual, veo que en la mayoría de las casas hay, es que se cocina mucho con los aceites más proinflamatorios que tenemos. Se usa mucho aceite de girasol, se usa mucho aceite de palma, aceites hidrogenados, aerosoles, de soja. Esos suelen ser los aceites que más van a inflamar y pueden llegar a afectar mucho el dolor del ciclo menstrual en la mujer. Hay que ver un poco la situación, ¿no? Porque también son los aceites que son más económicos, por eso también se usan bastante, pero bueno, ir identificando si puedo llegar a comprar un aceite más antiinflamatorio, como por ejemplo un aceite de oliva, un aceite de lino, un aceite de chía, por ejemplo, y no sé, me recorto por otro lado o trato de no comprar esta otra cosa para poder poner un poquito más acá, ese es un punto que es muy importante y que puede colaborar, disminuir los aceites que son más proinflamatorios y buscar reemplazarlos, así como también, ya que hablamos de un poco de los aceites, de las grasas también más antiinflamatorias. Es distinto consumir grasas inflamatorias, como por ejemplo puede ser un jamón crudo, una salchicha, un embutido, un queso muy duro, un lácteo, o aceites y grasas que están en los productos más ultraprocesados, de alguna galletita, de algunos panes y demás, a que consumir aquellas grasas que son también más antiinflamatorias, que generalmente son de origen vegetal, provienen más de una palta, provienen más de una semilla, de un fruto seco. Si es una mujer que consume, por ejemplo, carnes y tiene una alimentación omnívora, puede introducir más grasas que vienen del pescado, en vez de grasas más de una carne roja, ¿sí? Otro spoiler, estamos tirando ahí de muchos temas que se van a mencionar en cuanto a la alimentación. Otra cosa es reducir al máximo los ultraprocesados, ¿sí? Todo aquello que pueda interferir en las señales de hambre, las señales de saciedad, que generalmente tienen también azúcares, que tienen harinas muy refinadas, que tienen conservantes, que tienen aditivos, que tienen nitritos, nitratos. Eso va a inflamar un montón al cuerpo. Entonces ahí a la mujer cuando le aparezca la fase menstrual, si consumió ese mes muchos más ultraprocesados que otros meses puede llegar a venir el ciclo con un poco más de dolor y de sintomatología. Y después quizás revisar un poco las deficiencias nutricionales que pueda llegar a tener esa mujer, que hay un mineral que ahora está muy en moda, yo es un mineral que trabajo hace mucho tiempo con mis pacientes en el consultorio, que generalmente es uno de los minerales que más depresiona en el cuerpo y que las mujeres si lo piden en un análisis de sangre, si bien no es un parámetro muy exacto, nos puede arrojar un poco de información, que es el magnesio, la magnesemia. Entonces, cuando hay mucho dolor, a veces se puede chequear si esa mujer tiene
el magnesio, sus reservas bajas, o le están faltando introducir fuentes de magnesio en su alimentación. Entonces, elevar comidas que sean más fuente de magnesio va a ayudarle a esa mujer a apaciguar un poco el dolor. ¿Dónde podemos encontrar el magnesio? En casi todo lo que es integral, en frutos secos, se puede encontrar a veces también en las legumbres, en las lentejas, los garbanzos, se puede encontrar en cereales que sean integrales, en algún pan integral, en una arroz maní, en algunos vegetales de hoja, o si vas con un médico especialista, un médico funcional, una nutricionista funcional, puede también ayudarte con el uso de algún suplemento, que sea de magnesio, con alguna sal específica que sea más acorde a la salud hormonal de la mujer. Entonces, de ese lado también se puede apoyar al cuerpo. Me encantó, o sea, la cantidad de información que dio, la amo. Me parece más claro, échale agua. Algo también que me parece importante agregar a lo que dijo Sol es el hecho de que tu menstruación y tu ciclo actual es un reflejo de los hábitos que tenías 90 días atrás. Entonces muchas veces necesitamos como unos meses para poder ver el efecto de estos hábitos en efectivamente nuestra ovulación y nuestro ciclo. Finalmente le hice una pregunta a Sol que van a amar, mira. Le pedí a Sol que para las chicas del programa Venus, como complemento a la clase 6 que ella va a dar sobre alimentación desinflamatoria para la mujer, incorpore como complemento una lista de supermercado y de dietética para que las chicas vayan a comprar y un recetario, unas recetas para hacer de desayuno, almuerzo, merienda y cena que vayan acorde a la regulación de sus hormonas y a su equilibrio interior. Entonces le pedí que nos dé una receta que sea sencilla, fácil de hacer para que nosotros podamos incorporar en nuestro día a día, y esto es lo que nos recomendó. A mí me gusta a veces recomendar y suelo hacerme trufas. Me parece que es algo muy práctico, es algo que es bastante fácil de hacer, sencillo, que puede tener pocos ingredientes, que no necesitas recipientes y el molde con tantos centímetros o la asadera de no sé qué, porque haces las bolitas y las dejas en la heladera o las puedes dejar en el freezer, y que son unas trufas que, por supuesto, son antiinflamatorias y que pueden colaborar mucho, sobre todo con la fase del ciclo menstrual, cuando estamos menstruando y cuando puede que estemos necesitando aumentar un poco más algunos requerimientos de algún que otro macro o micronutriente, sea un hidrato, sea una grasa o sea una proteína. Por lo general, en este momento necesitamos aumentar un poquito de todo porque tenemos más hambre. O puede ser también, en vez de la menstrual, la premenstrual, que también se comparte un poco esa sintomatología. Estas trufitas me las tengo acá anotadas, que no me quería olvidar ningún ingrediente. Pueden llegar a tener como fruta banana, que la banana siempre es muy saciante, es muy dulce y te va a aportar un poco de azúcar de buena calidad, te va a aportar fibra de buena calidad. Después se le podría llegar a agregar, que con esa combinación queda bien, el aceitito de coco, que un poco lo estábamos lo estábamos nombrando recién, que es una grasa saludable. O se le podría poner, si no, mantequilla de maní, o ambas, un poquito y un poquito. Entonces ahí hay grasas que son saludables, el maní es un alimento que también tiene proteína, es un alimento que tiene también fibra, ¿sí? No sé si lo dije recién. Se le podría llegar a agregar también a esa mezcla un poco de cacao amargo, que el cacao amargo tiene este mineral estrella que estábamos mencionando recién, que es el magnesio, que es un potente antioxidante. Hay también cacaos que tienen vitamina C, hay cacaos que tienen vitamina E, y le pondría un alimento que para mí es como muy, muy, muy estrella en las fases del ciclo por lo general, que son las semillas de lino. Es un alimento que lo que va a hacer es colaborar mucho en esta fase que yo nombraba recién, que aumentan mucho los estrógenos, y también nos va a aportar un poquito de fibra, nos va a aportar grasa, nos va a aportar un poco de todo. Entonces, banana, cacao amargo, de coco o mantequilla de maní, o un poquito y un poquito. Semillas de lino. Con eso ya se puede armar como la masa y vas armando como las bolitas. Y si no, se podría llegar a agregar un poquitito de alguna harina dando vuelta. Podría ser también de coco, podría ser de lino, podría ser cualquier otra harina que se tenga ahí dando vuelta, como para ayudar a unificar un poco más. Y ahí quizás un poco la banana, mezclas un poco el resto de los ingredientes. No debería quedar ni muy líquido, ni tampoco muy masacote. Debería quedar como una textura así como media homogénea, donde puedas separar y puedas hacer las bolitas y las dejas enfriar
enfriar en la heladera o la dejas enfriar en el freezer y chau, y va todo, increíble. Dios mío, ya quiero probar esas trufas. Bueno, amores, espero hayan amado este episodio tanto como a mí me divirtió y me entretuvo entrevistar a Sol. Las inscripciones a Venus todavía están abiertas. Te puedes anotar hoy mismo y desde la página web. Les hicimos más sencillo el proceso de compra. Entonces, simplemente entrando a la página de Venus y poniendo en que quieren ser parte, ya se van a poder anotar. El 42% de los cupos ya está completo al día de hoy. Y te estamos esperando. Si estás resonando con toda la información que estoy compartiendo últimamente, es tu alma, es tu interior diciéndote que es por acá. Es momento de que pongas tu mente al servicio de tu alma. Yo no llamo a cualquier mujer a que llegue al programa Venus. Yo me esfuerzo mucho por rezar. Hace mucho tiempo, hace muchos meses estoy haciéndolo, trabajando con la energía y pidiéndole a la energía divina, al universo, que solo resuenen con el programa aquellas mujeres a las que el programa Venus y toda la información que vamos a compartir ahí les va a servir para su mayor bien evolutivo, para su mayor bien álmico. Entonces, si vos estás resonando, es por algo, es para algo. Entonces, te pido solamente ese favor, que sigas el llamado de tu alma, que revises la página, que todavía estás a tiempo. Espero hayan amado este episodio, todo mi amor. Nos vemos en 15 días, amores.